Entonces, Bueno, hola, soy Isan. sí, hola, yo soy Zen. Bueno, Bueno, y hemos creado este canal para practicar español y conectar con más personas que hablan español y em, hacer conversaciones con ellos. sí, ¿Qué más? ¿Qué sí. piensas? eh, y también, bueno, la, la cosa es que practiquemos el español y también em, yo quiero invitar a gente de España que habla en Sí, español y también si lo podemos hacer como personas que son musulmanes am, de España para que bueno, podamos entender lo que pasa en España ah, del- de sus puntos de vista. Am, bueno. sí, es algo bueno. Sí. Pero también, ¿qué quieres ganar de este canal? Pues estoy de acuerdo. Quiero invitar personas como también como profesores desde nuestra universidad. Hay muchos profesores que son famosos en su asignatura que estudian. Y si quiero ganar primero eh, quiero mejorar mi español y para que tú mejores a tu español. Y también quiero conectar con mucha gente y quiero establecer um, más más reputación para nosotros en el futuro, sí. Sí, sí, y porque hablar en español es una fortaleza en mi opinión, y yo quiero mantener la capacidad de hablar en español Claro, y, como ya has dicho, am, sí, conectar con mucha gente de España, de Inglaterra, de Escocia, que habla en español y, bueno, crear una comunidad de gente que habla en español y bueno, aprender, y, sí, mucho. y quieres decir a los oyentes, quieres quieres decirlos dónde estudiaste español y qué fue tu viaje de estudiando español y conociendo el idioma. Sí, sí, yo quiero que hablemos sobre nuestros viajes y cómo yo conozco a ti Sí, y tú a mí, creo que sí. Entonces yo pasé 6 años estudiando el español en colegio y fue una de mis asignaturas favoritas. La otra yo ah, también, era, la otra era las matemáticas, sí. yo Sí. también. Bueno, yo no sabía. Y sí, y en la universidad no pasé mucho tiempo hablando en español, pero con la excepción de hablar con gente española en la universidad, como el Sí, staff y mis profesores, solo tenía un profesor y una profesora que, habl- que habló, que hablaron en español. am, y sí, y luego en mi segundo año am, pasé un poco de tiempo hablando contigo, am, y, sí, y aprendí que hablas en español también y sí, me interesó sí, mucho porque no conocía a, a nadie hablando en español am, en ISOC, en sí, la sociedad islámica, creo que sí. sí.
sí. Y sí, y ahora estoy trabajando en un banco y sí, y estamos creando un canal para que manten, para que mantener, para que Quizás podamos se puede mantener decir, nuestro español. sí. Sí. Bueno, Y, y, ¿qué es la situación contigo? Con, sí, conmigo fue a una escuela donde um, la gente no ganaron mucho en esa escuela. Um, muchos estudiantes solo fueron a escuela porque fue la ley de ir a escuela y a ellos no, no, no pasaron nada sobre estudiando. Um, pero, um, pero yo quise hacer bueno en todas mis asignaturas y durante muchas clases donde la mayoría de los estudiantes no estaban estudiando, yo estuve um, en un parte del clase, en el cono del clase, ¿cómo se dice cono? no sé, no sé. Voy a abrir el diccionario, pero Sí. estudiando y en español y en francés, el rato de la gente que pasaron fue 16% estudiantes pasaron, ganaron un C, grade C o más. Ah, Y quizás sí, fue una o dos estudiantes que ganaron A o A estrella. Y por eso fue una pasión de ganar ese grado en español. Um, y sí. fue difícil, pero después fue a colegio y estudié español, matemáticas y economía. Y pensé que español fue como clases de un idioma que normalmente un adulto va a pagar para esa clase, pero para yo es gratis. Estoy yendo a escuela para estudiar español por gratis y será un skill. ¿Cómo se dice skill? Una Sí, capacidad, ¿no? sí, una capacidad del futuro que voy a tener por toda la vida y sería Sí. un beneficio. Estuve pensando, hay personas aquí en mi colegio que están en colegio por 2 años estudiando algo que no va a beneficiar a esa persona en el futuro. Van a olvidar la mayoría del contento. Pero para español es una capacidad, como dijiste, es algo que se puede utilizar por toda la vida. Se puede ir a un país como España o la mayoría de los países en Latinoamérica y hablar español. Se puede entender la música, se puede entender la comida, se puede ver la tele en un otro idioma. Estoy de acuerdo, es una fortaleza. Es algo que eh, Sí. introducta una nueva dimensión a tu vida. Cuando se Sí. habla un idioma, solo se puede conectar con un poquito del mundo, quizás 10 o 20% del mundo. Y después de um, estudiar español, ahora se puede conectar con 50% del mundo. Sí. Y eso es una fortaleza um, muy impresionante, ¿no? Sí, sí. Mm. Y yo recuerdo Pero, cuando, sí, sí, perdón. lo Sí, siento. pero después de empezar a la universidad, quise hacer un curso de español y Sí, costó 10, um, 200 libras, 200 sí, libras, sí, pero mi amiga, a ella fue gratis y yo pensé, no quiero estudiar esto porque quiero pagar, tengo que pagar para esto sí, sí, es- sí, y ya no quiero olvidar el idioma. ¿Y tú? sí, sí, no, yo iba a decir que
yo recuerdo cuando tuvimos que elegir la asignatura de lengua, de lenguas, en mi primer año del colegio secundario, creo que sí. Y tuvimos que elegir desde francés, alemán o español. Y Ok, yo recuerdo que yo estaba pensando en el hecho de que hay tanta gente hablando en español en el mundo sí, y, y sería mejor y sería mejor si yo tuviera la oportunidad de aprender el español. Claro, claro que sí, am, porque me ha dado muchas ventajas porque yo puedo, como ya has dicho, podemos hablar con tanta gente am, sí, y, y es, es el caso porque en la universidad, porque compartimos la misma universidad, hay bastante gente, pero no mucho. Hay bastante gente que habla en español en Londres, en nuestra universidad, y sí, nos dio la oportunidad de practicar cuando tuvimos el tiempo, pero no estábamos practicándolo con frecuencia. Y sí, esto es el problema. Y con esperanza, yo creo que espero que podremos la oportunidad de practicar con más frecuencia con este canal. Y sí. sí, y quiero preguntar algo sobre lo Bueno, que dijiste. Cuando, cuando eras en la clase, en colegio, sí, te dio un poco de motivación cuando los estudiantes en alrededor no sí, estuvieron estudiando mucho y pensaste que yo puedo am, yo puedo hacer muy bien en los exámenes y porque tú tuviste en tu alrededor gente que que no estudió mucho y porque yo estoy pensando en el tiempo que yo tuve en mi tercer año del colegio, sí. porque yo en mi clase de química, chemistry, yo yo estuve bueno, yo era en la clase en lo que el profesor am, nos enseñaba muy lentamente Bueno, porque a causa de los estudiantes en sí, esa clase, sí, y me dio mucho tiempo para entender lo que estuvimos aprendiendo. bueno. Y sí, me sirvió muy bien. am, y yo estoy pensando si es la misma, Sí, es el mismo. pues, pues para yo fue diferente porque creo que fue un poquito ascoso la actitud de los estudiantes. Muchos estudiantes fueron ingleses que pensaron que no necesitan aprender ningún otro idioma. Sí, Pensaron que inglés es el mejor idioma y todos los otros ah, idiomas son extraños y no son necesarios, no los van a utilizar. Pero um, yo pensé que, yo pensé que el profesor no está enseñando en un rato bastante rápido y yo pensé que entonces yo tengo que ir a casa y tratar lo que, lo que puedo hacer para avanzarme um, um, aparte de esos estudiantes. ¿Me sí, entiendes? Um, creo que y sí. y, y sal, sal, salí, salí,
Sí. desde esa escuela y fue a otro colegio que fue mejor, que en materia Ah, académica fue mejor. LI fue ah, un colegio. sí. En materia de educación fue muy bien. Y Ah, sí. los estudiantes fueron muy impresionantes y ahí el profesor nos enseñó en un rato muy rápido. Ah, bueno, bueno, Sí. sí. Y, oh, siento. Sí, y luego, ¿de qué podemos hablar? No, no sé. Pues sí, podemos Desde- decir otra vez porque hay una persona escuchando. ah, Podemos sí, decir que nosotros dos somos estudiantes y hemos estudiado un poquito español y queremos practicar nuestro español. Si quieres contribuir a esta conversación, puedes hacerlo y puedes preguntarnos cualquier cosa. Um, Estamos aquí para conectar con personas hispanohablantes. sí. Y Sí. yo quiero decir a la gente que está viendo desde YouTube, porque Bueno, estamos utilizando el audio a través de eh, una aplicación que se llama Stereo. Sí, sí, que estamos mostrando. Sí, tenemos caras y podemos editar mm, nuestras caras. Am, y así que yo tengo gafas y una barba. Y sí, sí. entonces, Y puedes juntarnos cada sábado por la aplicación Stereo y contribuir al discurso si quieres también. sí, sí. Entonces, sí, esperemos que la gente que está escuchando sabe un poco de nosotros y lo que hacemos y lo que intentamos hacer también. Am, Así que intentamos, bueno, queremos invitar a gente como en nuestros pandillas de amigos am, Sí, que hablan en español. Y yo estoy pensando unos amigos y, y San también. ah, y sí, sí. No, no, bueno, no sé qué más podemos bueno, hablar. no hay mucho más de decir. Eso quedamos un poquito corto para la Sí, gente tener una introducción fácil para sí. escuchar. Y sí, muchas gracias por organizar todo y No, ayudarme con practicar mi español. no, 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 es es un canal que compartimos y yo quiero que ganemos mucho de esto y sí, y mi madre me está llamando y no sé, no sé por qué, pero ah, he dicho que estoy ah, hablando contigo, pero sí, am, Bueno, un placer sí, hablar contigo, como siempre, y igualmente, espero igualmente, espero que tengas un buen fin de semana. igualmente, igualmente, sí, y mucha suerte con el ensayo que tienes. Gracias, lo Sí, necesito. no, 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 espero que yo sé que no necesitas mucha suerte, pero ah, sí, sí, estás estudiando en el último año y te deseo el mejor, inshallah. Inshallah. Gracias, hermano. Bueno, Gracias, gracias. hasta luego y hasta el próximo. Sí, sí. Okay. Assalamu alaikum, bro. Waalaikumsalam.